Hola. Bueno, buenas noches a todos. Dios les continúe bendiciendo poderosamente. Entonces, hoy vamos a tomar un tema muy especial. Hemos estado hablando de diferentes cosas en estos días y el título de esta enseñanza es Entendiendo la corrupción para destruirla. Entendiendo la corrupción para destruirla. Entendiendo la construcción para destruirla. Entonces ya oramos. Y vamos entonces a continuar. El miércoles pasado les estuve hablando acerca de la vida eterna y lo que eso significa. Dije, vida eterna es igual a inmortalidad e incorruptibilidad. Entonces, hay gran cantidad de versículos en el Nuevo Testamento acerca de la vida eterna, especialmente en el Evangelio de Juan. Solamente voy a mencionar 3 en esta noche. Aunque ustedes, si tienen una concordancia en sus casas, pueden buscar, hay muchos versículos que se refieren a la vida Zoe o la vida de Dios o vida eterna, inmortalidad e incorruptibilidad. Entonces, en Juan 10, 28 al 30 dice, yo les doy vida eterna. Cuando Él está hablando acerca de que yo les doy vida eterna, está hablando acerca de una vida inmortal. Está hablando de una vida que va a perpetuarse. Está hablando igualmente de algo que no va a perecer. Vida eterna es algo que no va a perecer. Es algo que es incorruptible, que no se puede corromper y por eso entonces es incorruptible. Y luego dice Él acá, es muy interesante lo que continúa, dice, y nunca perecerán. Y nunca perecerán. Entonces ya eso me está dando la idea de que va a haber ¿qué? Inmortalidad. Cuando se está hablando de que no perecerán, se está hablando de inmortalidad. Y eso es lo que causa la vida eterna en una persona. Y luego dice, y ni nadie podrá arrebatármela de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Y luego Él habla acerca de decir, el Padre y yo somos uno. Luego vamos a mirar en Juan 3:16. Igualmente aquí este versículo nos habla acerca de vida eterna. Aunque no voy a hablar de vida eterna, solamente estoy haciendo un resumen de lo que hablé el miércoles pasado para que entiendan la razón por la cual igualmente estoy hablando del tema que voy a estar hablando en un momentico. Entonces dice 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esto significa que si nos va a dar vida eterna, nosotros no nos vamos a perder, no vamos a fenecer, no vamos a ser diluidos, sino al revés, vamos a permanecer para siempre. Eso es lo que está significando esa parte de vida eterna. Luego en el Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene que vida eterna. ¿Qué necesitamos tener o hacer, podríamos decir así, para tener vida eterna? Solamente creer. Eso es todo. La salvación no viene por obras. La salvación viene por gracia, por medio de la fe. Por gracia, por medio de la fe. Bien, entonces, Dios en su Hijo Jesús vuelve la eternidad de vida a la humanidad. Y luego también y quiero hacerles un pequeño resumen de lo que estuve hablando el domingo, porque es que si tú coges y encajas, comienzas a insertar perla por perla y vas a tener un collar hermoso de perlas y de revelación que va a estar adornando tu cuello. Y en la enseñanza del domingo hablé acerca de que el edicto de muerte fue destruido. El edicto de muerte fue destruido. O sea, todo aquello que nos había separado de la vida eterna, todo lo que nos había separado de la ausencia de vida eterna de Dios que hubo en nosotros en el principio con el primer Adán. Oigan bien, y luego por el pecado vino la muerte. Ese edicto de muerte fue destruido. Igualmente hicimos una analogía muy hermosa de Esther. 2 edictos sellados por el rey, por el anillo del rey. Un edicto hablaba acerca de la destrucción, de todos los judíos, de la destrucción de todos los judíos, pero el otro edicto se le daba poder a los judíos para exterminar y destruir a sus enemigos.
Y les expliqué también que debido al primero, no podía, oigan bien, revocarse, no podía revocarse el primero, ¿correcto? Dije que no se podía cancelar, era irreversible, no se podía revocar. Entonces, ¿qué se hizo? Había necesidad de hacer, ¿qué? Otro edicto, que iba a ¿qué? A sobrepasar el otro. Entonces, o podríamos decir así mejor, anular el efecto del primer edicto. Entonces, el segundo edicto anula el efecto del primero. Eso es lo que hace ese edicto. Y estos son solo resúmenes. Si quiere puede ver otra vez la enseñanza del domingo, que es muy hermosa. Entonces, así, en el primer edicto se hablaba acerca de que los enemigos destruirían ¿qué? A los judíos. Pero en el segundo edicto, se les da el poder a los judíos para destruir a sus enemigos. O sea que anula ¿qué? El efecto del primer edicto. Y esto me parece genial, porque esta analogía igualmente la podemos ver con lo que sucedió con el hombre en el jardín. Tampoco voy a estar hablando mucho, pero sí quiero como resumir un poquito las cosas como para que tengan idea de lo que voy a estar hablando en un momentico. Luego entonces mostramos igualmente que hubo un mandamiento que Dios le da al hombre, es un mandamiento condicional. Le dijo: de todos los árboles que hay aquí pueden comer, pero solamente no pueden comer de uno solo, que fue del conocimiento del bien y del mal. Entonces, el primer mandamiento de Dios al hombre: puedes comer de todos los árboles, pero del árbol del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente que morirás. Este decreto era igualmente irrevocable, era irreversible. No se podía anular, no se podía quitar, no se podía anular ni se podía quitar. Pero también vemos que al momentico, vemos en Juan 3:15, aquí, adelante. En Juan 3:15, ¿ok? Vemos claramente que Dios hace una declaración en donde declara que la semilla de la serpiente sería, la cabeza de la semilla de la serpiente sería ¿qué? Aplastada. Entonces, ¿qué hizo esta segunda premisa o este segundo edicto? Anular ¿qué? El efecto del primero. Esto es tremendo, esto es poderoso cuando tú comienzas a entender esto, ¿ok? Entonces, la muerte por el pecado, en pocas palabras lo que dijo, la muerte por el pecado sería destruida cuando Jesús golpeara una vez y para siempre la cabeza de la simiente de la serpiente. Bien, entonces, hoy voy a hablar acerca de la muerte por el pecado y las consecuencias nefastas de corrupción y mortandad que vinieron por el primer pecado donde reinó la muerte. Esto también tenemos que entender algo muy importante. Las consecuencias de la corrupción y la mortandad en el alma y como ende también vinieron al cuerpo. Porque como el alma es la que le da la vida al cuerpo, por ende, ¿ok? Por ende, o sea, o también podríamos decirlo, hubo una consecuencia de esta corrupción que igualmente repercutió en el cuerpo humano. ¿Causando qué? Causando una corrupción en el cuerpo, causando igualmente un deterioro en el cuerpo. Nosotros estábamos para vivir por una eternidad, pero las cosas no resultaron así. Pero gloria a Dios, oigan bien, yo creo que Dios siempre trae todas las cosas para un mayor beneficio. Y sí les cuento que hay un mayor beneficio ahora en Cristo que lo que aún tuvo el primer Adán. Y no voy a ir ahora a dar detalles porque no tengo el tiempo y no es la idea, ¿ok? Pero sí les digo una cosa, que fue para mucha mayor bendición para la humanidad. Y aún no solamente para la humanidad, sino aún también para la tierra. Y no solamente para la humanidad y para la tierra, también lo fue para el mundo espiritual. Porque todo esto causó que de una vez para siempre fuera destruido, oiga bien, a nuestro enemigo, el diablo. ¿Ok? Entonces hay cosas que, bueno, cuando uno comienza a meditar en ellas, wow, uno comienza a decir, wow, es verdad que la obra de la cruz es algo grandioso, grandioso. Bueno, entonces
muerte por el pecado trascendió o causó un efecto posterior al alma y luego también al cuerpo humano. Entonces ya les dije, entendiendo la corrupción, el título de la enseñanza, entendiendo la corrupción, ¿para qué? Para destruirla. Entendiendo la corrupción, para destruirla. Entonces ya oramos y vamos a 1 Corintios 15, 53, porque este es el versículo clave. Esto fue lo que el Señor me estuvo enseñando, porque todo ese capítulo 15 de 1 Corintios, en todo su contexto, sí, habla de una muerte, pero habla también de una resurrección. Y en ciertos aspectos, sí, claro, es la resurrección que vamos a tener cuando Jesucristo venga, es correcto. Pero cuando tú también haces una aplicación, oigan bien, cuando tú haces una aplicación a Romanos en el capítulo 6, con respecto al bautismo de muerte, también tenemos que entender que allí nosotros también estamos ahora bautizados en la muerte de Jesús. O sea que los efectos, oigan bien, de la muerte de Jesús igualmente ahora están dentro de nosotros. Porque Él que estamos que juntamente que crucificados, muertos y sepultados. Por lo tanto, nosotros estamos ahora muertos igualmente, bautizados que en su muerte. Estamos bautizados que en su muerte. Y dice así en el versículo 6, sabiendo, perdón, en el 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él, ¿para qué? Para muerte. ¿Por qué? Por el bautismo. Y luego dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ahora en vida nueva, o sea, en el poder de la resurrección. Entonces, cuando miramos ese capítulo, es muy importante que veamos, sí, todo el contexto. Sí, es verdad, nosotros vamos a morir. Si yo me muriera hoy, pues mi cuerpo se queda aquí en la tierra. Oigan bien, y yo sé que el día que suene la trompeta, mi cuerpo será resucitado en inmortalidad y en incorruptibilidad. Pero si también entendemos primero que todo la parte espiritual, como nos está hablando aquí en Romanos en el capítulo 6, en el versículo 4, entendemos también que hay cosas en las cuales que espiritualmente son aplicables a nuestras vidas y por medio de la fe, y tenemos que entenderlas y caminar por medio de la fe en ellas. ¿Me siguen? Bien, entonces volvemos otra vez a ese 1 Corintios capítulo 15, versículo 53. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista ¿de qué? De inmortalidad. Ahora, cuando nosotros vemos esto, es muy interesante mirar que era necesario que Jesucristo resucitara para que en Jesucristo toda la humanidad igualmente fuera vestida ¿de qué? De que lo corrupto se vistiera ¿de qué? De incorruptibilidad, y lo mortal se vistiera ¿de qué? De inmortalidad. Ahora, pregunta, ¿esto ya sucedió en Jesús? ¿Está vestido Jesús de incorruptibilidad? ¿Está vestido Jesús ahora de inmortalidad y de incorruptibilidad? ¿Sí o no? Claro que sí. Él fue el que resucitó. Él es la nueva creación. Es en Él, en esa nueva creación de Él, que le da a la humanidad la eternidad. Oigan bien, es en donde nosotros ahora podemos caminar. ¿Ok? Me están siguiendo con el hilo, ¿verdad? Bien, con la idea. Es muy bonito como lo dice otra versión. Dice, porque nos desharemos de nuestras ropas mortales y nos meteremos en un cuerpo imperecedero. Lo que ahora es mortal se cambiará por inmortalidad. Lo que ahora es corrupto se vestirá de incorrupto. Vuelvo otra vez a la pregunta. ¿Esto ya fue hecho en Jesús? ¿En quién estamos ahora nosotros? En Él. ¿No somos nosotros ahora una nueva creación? ¿En dónde? En nuestro espíritu, en nuestra vida espiritual. Nuestro Padre, oigan bien, nuestro Padre es
espíritu. Y Él le dio vida ¿a qué? A mi espíritu. ¿Desde dónde viene la vida eterna? Desde mi espíritu. Desde ahí viene mi vida eterna. Mi vida eterna no viene dada por mi alma. Mi vida eterna viene porque el Espíritu de Dios, oigan bien, me dio una nueva simiente incorruptible, me imparte la vida eterna y esa misma vida eterna yo se la imparto a mi alma. Mi alma se debe ¿de qué? De vestir de incorruptibilidad, de vestir de inmortalidad, así como Jesucristo está ahora en los lugares celestiales. Esto de verdad es hermoso, ¿ok? Y lo que ahora es mortal se cambiará por inmortalidad. En el versículo 54 en esta versión dice, y cuando lo mortal se vista de inmortalidad y lo que ahora se descompone se cambia por lo que nunca se descompondrá, entonces se cumplirá la escritura que dice, la muerte es devorada por una victoria triunfal. La muerte es devorada. La muerte de Jesús, ¿qué hizo? Devorar la muerte por el pecado. ¿Y darnos qué? Una victoria triunfal. Entonces, muerte, dime muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Será que ya la muerte tiene victoria en nosotros? No. Él está haciendo aquí unas preguntas a la misma muerte. Le está diciendo, oye, ¿dónde está tu victoria, muerte? A ver, dime dónde está tu victoria. ¿Ok? Dime, muerte, ¿dónde está ahora tu aguijón de veneno por el pecado? ¿Dónde? A ver. Es el pecado el que da la muerte, su aguijón, y la ley que le da al pecado su poder. Pero damos gracias a Dios por darnos ¿qué? La victoria como vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo, el Cristo, el ungido. En el 58 dice en esta versión, así que ahora, amados míos, permanezcan firmes, estables, oigan, y perseverantes. Si quieres, hágase más adelante. Es que esa luz no la pongo porque tiene un ruido muy feo. Si quiere, hágase más adelantico. Y dice así, pero damos gracias a Dios por darnos la victoria como vencedores por medio de nuestro Señor Jesús, el Cristo. Así que ahora, amados míos, permanezcan, ¿cómo? Firmes, ¿cómo más? Estables. ¿Y qué más? Perseverantes. ¿En qué? En mi nueva creación. En lo que ya Jesucristo es ahora mismo. En lo que ya es Jesucristo ahora mismo. Jesucristo ahora devuelve la vida eterna. Él se vistió ya de incorruptibilidad y se vistió ya de inmortalidad. ¿Y cómo creen que estamos los que estamos en Cristo mientras que permanezcamos en este cuerpo humano? ¿No estamos acaso iguales a Él? ¿Ah? Tal como es Él, así también soy yo aquí en esta tierra. ¿No acaso así lo dice el versículo en Primera de Juan? Entonces, si Él ahora está vestido, ¿ok? Si Él nos ha devuelto la vida eterna a nuestro espíritu, y si Él se vistió de incorruptibilidad y se vistió de inmortalidad, ¿cómo creen que estamos nosotros ahora? Por eso el título de mi enseñanza, necesitamos entender lo que no perece, lo que tenemos ahora en Cristo Jesús para poder vencer o destruir la corrupción que muchas veces nos ha atacado nuestras vidas. Entonces continuamos. Entonces dice, vivan su vida con una confianza inquebrantable. Le quiero hacer una pregunta. ¿Cree usted que la corrupción puede jalarlo más al Hades, su alma? No. ¿Por qué? Porque mi alma se está ¿qué? Elevando más. Mi alma está viviendo más ¿en qué? En lo que es incorruptible y en lo que es inmortal. Entre más entendimiento estoy adquiriendo, entre más la verdad se profundiza en mi espíritu, entre más estoy entendiendo estas verdades, pues más libre voy a ser ¿de qué? De la corrupción. De la corrupción. Y luego dice seguro, porque estamos seguros, pero vean a esto, porque estamos seguros, sabemos que prosperamos y nos destacamos en cada temporada al servir al Señor, porque estamos seguros de que nuestra unión con el Señor hace que nuestro trabajo sea productivo con frutos que perduran.
Mi unión con Él, mi unión, el ser uno con esa vida eterna de Él, el ser yo asociada, el estar ahora, el Espíritu de Dios en mí, yo en el Espíritu y Él en mí, oigan bien, nos hace que podamos estar en esa unión, que podamos ahora producir frutos que perduran. Frutos que perduran. Entonces, voy a hacer una pregunta. ¿Qué hace que nosotros, por medio de la fe, nos vistamos de incorrupción y de inmortalidad? ¿Qué hace que nosotros, por medio de la fe, nos vistamos de incorrupción y de inmortalidad? La resurrección. Recuerden 1 Corintios 15, 58, el que leímos hace un momentico. Perdón, 53. Es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, ¿qué es necesario? El poder de la resurrección. ¿Por medio de qué? Pues por medio de la fe. Pero yo necesito entender cómo la corrupción ejerció su poder sobre mí para que ahora, entendiendo el poder de la el poder de la resurrección, yo pueda vencer la corrupción dentro de mí. ¿Ok? Entonces, en esta parte de este estudio vamos entonces ahora a estudiar las manifestaciones de la corrupción y de la mortalidad a causa de que reinaba la muerte por el pecado en nosotros. Entonces vamos a ver varios versículos en donde nos habla acerca de la corrupción por el pecado y de lo que pasó con respecto a esa muerte que reinaba en nosotros por el pecado. Bien. Pregunta, ¿qué causó la muerte espiritual en el alma y en el cuerpo del hombre? Bueno, y también en el espíritu, pero más que todo la Biblia se refiere que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte, y el alma que peca, esa morirá, ¿ok? Pero realmente, sí, la muerte reinaba por el pecado tanto en nuestro espíritu como en nuestra alma, igualmente trascendió hasta nuestro cuerpo humano. Entonces, ¿qué causó la muerte espiritual en nuestro ser? ¿Qué causó esa muerte? ¿Qué causó esa muerte? La causó la corrupción. ¿Qué lo causó? La corrupción. ¿Dada por qué? Por el pecado. ¿Y qué trajo el pecado? La muerte. O si no, miremos lo que le pasa a una persona muerta. Literalmente, o sea, a una persona que se acaba de morir, una persona que ya después de varios días, ¿qué le va a pasar? Se descompone. ¿Qué causa entonces la muerte en nuestra vida? Descompone ¿qué? El alma. Pero también llegará a un punto en que trascenderá a nuestro cuerpo humano. Ahora, si tú te mueres, pues lógico, que ya el alma, gloria a Dios, Señor. Oh, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, entonces tenemos que entender que el alma era lo que le daba ¿qué? Vida al cuerpo, ¿correcto? Pero si el alma sale del cuerpo, el espíritu y el alma vuelven a Dios y el cuerpo se queda, pues de todas maneras va a venir ¿qué? Un deterioro ya en el cuerpo humano. Pero igualmente, oigan bien, la muerte espiritual causa una corrupción en nuestra alma. Causa igualmente una mortalidad a nuestra alma. De ahí que voy a hablar acerca de esta corrupción y de esta mortandad en nosotros. Esto es espiritual. Ya no lo voy a hablar en la parte física, natural del cuerpo, sino lo voy a hablar en la parte espiritual del alma. Que oigan bien, aún esa muerte por el pecado, ¿ok? Aún esa muerte por el pecado, oigan bien, trasciende hasta el cuerpo humano. Por eso las maldiciones, enfermedades pueden llegar a causar tantas cosas y aún la brujería puede causar tantas cosas en el cuerpo humano. ¿Pero por qué? Porque la muerte reina por el pecado en los seres humanos. Por eso es que un brujo puede llegar a impactar una corrupción a través de su trabajo de brujería de manera tal de que la persona se llegue a deteriorar y a la final aún se puede llegar a morir. ¿Pero por qué? Porque la corruptibilidad por el pecado, la muerte reina sobre la persona.
Bien, entonces continuamos. Entonces, ¿qué causó la ausencia de vida de Dios a nuestro espíritu, alma y cuerpo? Causó la corrupción. O sea, causó lo mortal a nuestra alma y trascendió y causó un efecto posterior en nuestro cuerpo humano. Vamos a mirar los significados de corrupción y mortal. Muy interesante mirar estas definiciones. Corrupción. Cuando estamos hablando o pensando acerca de corrupción, tenemos que mirar que la corrupción es un proceso. Es un proceso en el cual una cosa se ha dañado y llegará a un punto de destruirse por completo. Lo que le sucede al cuerpo por una enfermedad, ¿correcto? Cuando le viene a una persona un cáncer, de esos cánceres pues que llegan a causar una mortandad tremenda en el cuerpo, la persona llega a morirse a causa ¿de qué? Pues de la enfermedad. Comienza la enfermedad a producir una corrupción paulatina, a hacerle daño de tal manera que llega a destruir en un momento dado todo su cuerpo. Cuando un cáncer hace metástasis, por ejemplo, ¿okay? También está al punto de destruirse por completo o de perder su sentido de ser. Entonces es algo que viene ¿qué? Paulatinamente, es algo que va progresivamente. Igualmente el pecado en la vida del hombre. Debido a la muerte que reina en el hombre por el pecado, la parte de la corrupción comienza ¿a qué? A deteriorar al hombre. En la parte moral, en la parte natural, en todos los aspectos de la vida del hombre, tanto espíritu, alma como cuerpo. ¿Me están siguiendo, verdad? En esto de la corrupción. Es importante que me entiendan. Entonces dice en Jueces 2:19, habla de la corruptibilidad o la corrupción. Y es tremendo lo que dice. Se corrompían más que sus padres. Wow. Entonces los padres llegaron a este nivel de corrupción. Vamos a poner a este nivel de corrupción, ¿verdad? Pero los hijos llegaron a este nivel de corrupción. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí me van entendiendo que esto va en un deterioro mayor de aumento? Y es tremendo porque la genética del ADN terrenal de nuestros padres nos lleva, oigan bien, a un deterioro mayor de lo que los padres pudieron haber estado. Si la persona tiene a un padre malo, el hijo puede salir requete malo, más malo que el padre. Y esto nos lo está mostrando este versículo. Luego dice, se corrompían más que su padre siguiendo a dioses ajenos para servirles. Luego entonces habla de la mortalidad. Vamos a mirar el significado de mortalidad. Muy interesante. La mortalidad es la cualidad de mortal. Significa que está sujeto ¿qué? A la muerte. Nosotros tenemos un cuerpo humano, oigan bien, mortal. Ahora mismo, por lo que está el espíritu de vida eterna en nosotros, no está sujeto a la muerte, sino hasta cuando el Señor nos llame. Oigan bien a esto. ¿Me entendieron a esto? Hasta cuando el Señor nos llame. Este cuerpo no está sujeto a lo mortal hasta cuando el Señor nos llame. ¿Por qué? Porque la ley del espíritu de vida en nosotros, que procede del Espíritu Santo, que nos da esa vida, que nos imparte esa incorruptibilidad, que nos imparte esa inmortalidad, está dentro de nuestro espíritu. Y el espíritu lo que hace es impartir esa vida de inmortalidad, de incorruptibilidad al alma. ¿Y qué hace el alma? Por ende, así como fue una vez la corruptibilidad haciendo su mella en nuestro cuerpo, así también entonces la vida eterna de incorruptibilidad e inmortalidad tiene que hacer un efecto en este cuerpo humano. Así que mientras que usted, se mantenga en este cuerpo humano, usted puede gozar de la vida eterna, que es incorruptibilidad e inmortalidad, para usted tener una salud divina en todo su ser. Gloria a Dios, ¿no se alegran? Dios mío, están como callados. ¿O será que voy muy rápido? Ok. Bueno, entonces mortalidad viene de la cualidad de mortal. Es un término que se refiere a la cualidad o estado de mortal.
significa destinado a morir. Sí, nuestro destino en este cuerpo humano está ¿qué? Para morir. Nacemos ¿qué? Para morir. Yo no estoy negando esto. Yo lo que estoy es diciéndoles a ustedes que mientras que nosotros tengamos el espíritu de vida en nosotros y nuestra alma esté tomando de la fuente de vida constantemente, nuestro cuerpo puede, oigan bien, vivir en un estado de salud divina. Amén. Ay, carambas, agárrenlo, Dios mío. Bien, entonces, en el campo de la medicina es muy interesante mirar algo. En el campo de la medicina, este término mortalidad o mortal se usa para la tasa de muertes, tasa de mortalidad o número de defunciones en cierto grupo de personas con determinados periodos y por determinadas enfermedades. Por ejemplo, el cáncer ha sido una de las enfermedades que podríamos decir ha sido más mortal en el campo de la medicina. Bueno, hay otras muchas, en verdad hay muchas otras. El SIDA ahora mismo también es, al principio, cuando antes de toda la investigación y todo el estudio, el SIDA estaba por encima. Lo que también puede ser la neumonía, la bronconeumonía, todas estas enfermedades, que gracias a Dios por la penicilina. Pero de todas maneras, hay cierta mortandad en las enfermedades y esto la medicina lo clasifica como tal. Bien, esa palabra mortal, cuando usted piensa en mortal, ¿qué piensa? ¿Qué piensa? Piensa allí algo mortal. A ver, dígame. Tiene un final, muy bien. ¿Qué otra parte? ¿Qué otra cosa? A ver, participen, métanse en el espíritu y comience. Paula, comienza a pensar en el espíritu. ¿Qué otra cosa? Mortal. ¿Qué otra cosa puede tener? ¿Sujeto qué? A la muerte, ¿correcto? Sujeto a la muerte, vamos a morirnos, nacemos para morir. ¿Qué otra cosa? Perecedero. Sujeto también al tiempo. Caduco, temporal, mortífero, letal, sujeto a la muerte, que ocasiona o puede ocasionar muerte. Las enfermedades pueden ocasionar muerte, ¿sí o no? ¿Ok? Un golpe puede ocasionar una muerte instantánea, un ataque al corazón. Lo que pasa es que ahora como la medicina se ha aumentado tanto, pues hay menos mortandad. No, ni siquiera podría decir eso, porque aparecen otras enfermedades peores. Pero bueno, pero es muy interesante mirar el antónimo de la palabra mortal. Muy interesante, muy interesante. Y miren lo que es el antónimo. Imperecedero, perenne, inmortal y eterno. Ahora, pregunta, ¿qué hay dentro de ustedes? ¿Está o no la vida eterna en usted? Si la vida eterna Zoe está dentro de usted y la vida eterna es inmortal, imperecedera, nunca termina, no puede ocasionar muerte, sino solamente ocasiona la vida en usted. Entonces, ¿cuántos están creyendo que el Espíritu de Dios en usted es una fuente de vida para su alma? Y por ende también va a tomar su cuerpo. Así que piensen esto, hermanos. Sí se puede vivir en una salud divina. Sí se puede vivir en una salud divina. O si no, miremos a Pablo. Le pica la serpiente, una víbora. Oigan, una víbora. Este es el hombre que escribió en Romanos capítulo 8, versículo 2, que la ley del Espíritu ¿de qué? ¿De vida qué? Eterna. ¿Y cómo es la vida eterna? Imperecedera. ¿Y cómo es la vida eterna? Oigan, inmortal. ¿Y cómo es la vida eterna? Incorruptible. Y le pica una serpiente, una víbora, que todos estaban esperando que cayera muerto en cualquier momento. ¿Y qué hizo él? Se sacudió la serpiente en el fuego y siguió trabajando como si nada. Hoy le compartí eso a unos hermanos esta mañana y me contó de un hermano que estaba trabajando en una finca y le picó una de las serpientes bravas. Era cristiano el hombre. El hombre oró y le creyó a Dios que el efecto de ese veneno no produciría la muerte en él.
aunque tuviera un cuerpo perecedero en ese momento. Óiganme bien a esto. Él creyó que Dios lo libraría en ese momento de la muerte. Y continuó trabajando como si nada le hubiera pasado. Ese hombre conocía quién era él en Cristo. Y a nosotros nos pica el zancudo del dengue, del chikungunya, del chikungaña, de todos esos. Y los engaña, gracias. Y los engaña. ¡Ay! Me picó. Me voy a morir. Y sí, hubo mucha gente que se murió por el dengue, por el chikungunya, por todos esos bichos. Y por tantas otras cosas que pueden suceder. Por eso, hermanos amados, quiero decirles que, oigan, si es verdad, nuestro cuerpo es un cuerpo mortal, pero mientras que el espíritu de vida eterna esté dentro de nosotros, podemos vivir en una salud divina hasta que el día que el Señor tiene destinado para que nosotros nos vayamos con Él. Luego entonces vemos las consecuencias de la desobediencia del primer Adán. La consecuencia de la desobediencia de Adán aseguró la mortalidad en la humanidad. ¿A causa de qué? Del pecado. No importando la raza, no importando la cultura, no importando la edad, no importando el sexo. Sujetos a la muerte, tanto del alma como del cuerpo. El veneno, el aguijón envenenado era el pecado, que causó la muerte o mortalidad en la descendencia del primer Adán. Por eso necesitamos entender la importancia de lo que sucede en Génesis 3:15. No voy a hablar de ello, ya que no estamos con respecto a esto. Entonces, tenemos que entender qué causa la corrupción, la depravación, qué causa la podredumbre en el alma del hombre. La muerte por el pecado. La muerte por el pecado. Nuestra alma estaba, ¿qué? Muerta en sus delitos y ¿qué? Y pecados. El alma se encontraba ¿dónde? Antes de que Jesucristo resucitara. ¿Dónde se encontraba el alma de la humanidad? En el Hades. En el Hades. Y este cuerpo sujeto ¿qué? A la corrupción. A que nunca se levantaría. Así estábamos, así estábamos. Entonces, vamos a mirar algunas características o causas de esta degeneración moral y física o de esta ruina eterna. Vamos a Génesis, ya Génesis creo que, no, ese no lo hemos leído, leímos Jueces. Vamos a Génesis 6:12. Génesis 6:12. Génesis 6:12 dice, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué estaban corrompidos? Porque la muerte reinaba por el pecado en ellos. No había manera, no había manera. Y su conciencia estaba tan cauterizada y tan corrompida, tanto como su propia alma, que lo único que hacían eran las obras del mal. ¿Ok? En Gálatas 6:8, Gálatas 6:8, el que siembra para su carne, ¿qué dice? De la carne segará corrupción. El que siembra en su naturaleza de pecado, el que se deja ganar por su naturaleza de pecado, el que se deja llevar por sus pasiones de pecado, el que se deja llevar por esta naturaleza corrupta, ¿qué va a suceder? Dice que segará ¿qué? Corrupción. De la carne segarás corrupción. Pero también, oigan bien, necesitamos entender que en Cristo Jesús ya no estamos para sembrar en la carne, para cosechar la corrupción. Ahora podemos ¿qué? Sembrar ¿qué? Sembrar en el Espíritu. ¿Para qué? Para vida eterna. ¿Se puede entonces destruir la corrupción? Claro que sí. Claro que sí. Vamos a Juan, capítulo 12, versículo 25.
Otra característica de la vida de corrupción que podemos ver en las personas y aún que pudimos ver igualmente en nosotros y que aún también nosotros tenemos que estar luchando para que no caigamos en esa corrupción de pecado como estábamos antes. Dice, la persona que ama su vida y se mima, se perderá la vida real. O sea, el alma que ama su vida corrupta, el alma que ama las vanidades del mundo, el alma que ama lo terrenal, el alma que ama, oigan bien, los deleites del pecado, el alma que ama todas estas cosas, es un alma que está siendo ¿qué? Corrompida, que hay una corrupción gobernando en esa alma y por eso, oye, va a perder su vida. Va a perder su vida. La corrupción sí tiene sus consecuencias bravas en nosotros. Claro que sí. Un cristiano que ha nacido de nuevo, pero persevera en la corrupción de su alma, amando más los deleites de su carne, amando más los deleites de sus pecados, va a llegar un momento en que esa alma se va a perder. Porque no está creyendo en que la corrupción puede ser vencida por la incorrupción que ahora tenemos en Cristo Jesús en nuestra alma. ¿Me están siguiendo? ¿Ah? Está pisoteando la sangre. Entonces, en Lucas 17:33, me gusta la manera en cómo lo dice allí el versículo. Todo el que procure, es el mismo, es muy paralelo con el versículo que leímos anteriormente, pero se lee un poquito diferente. Lucas 17:33. Todo el que procure preservar su vida, ¿la qué? La perderá. ¿Qué significa eso? Yo no entendía esos versículos anteriormente. Yo creo compartí en una enseñanza. Yo no entendía esos versículos hasta después de mucho tiempo. Pero ¿saben qué? El sentido aquí que nos está hablando la palabra es quien está tan enamorado de esta vida presente temporal, el que está viviendo solo para las cosas temporales, las cosas que se ven, el que está como para tener más cuidado de las cosas temporales, de las vanidades del mundo, y toma todas las precauciones para asegurar estas cosas. Y en lugar de exponer a cualquier peligro, elige negar la fe de Cristo y abandonar su causa e interés como tal. Uno o esa persona no disfrutará de esta vida por mucho tiempo, porque por lo que no alcanzará la vida eterna. Una persona que solamente inclina su alma hacia las cosas de lo terrenal, del mundo, de sus vanidades, es un alma que va a perder su alma. Es muy interesante mirar la vida de los dos ladrones. Uno fue un malhechor tremendo, vivió así, pero gracias a Dios tuvo la oportunidad en su último momento para no perder su alma. Y gloria a Dios porque el Señor le dio la promesa: esta noche estarás conmigo en el paraíso, porque creyó en Él. Pero no ese es el punto, ¿no? El punto es que podamos comenzar ahora a destruir la corrupción del alma, para que así, oigan bien, para que así, amando a Cristo, podamos vencer la corrupción de nuestra alma. Amén. En segunda de Pedro 1:4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Y luego mire lo que dice: habiendo ¿qué? Huido. ¿De qué? De la corrupción que hay ¿dónde? En el mundo. ¿A causa de qué? De los deseos carnales o de la concupiscencia, como dice en otra versión. ¿Ah? Del pecado, ¿ok? Pero miren y verán,
Él coloca primero la participación de la naturaleza divina. ¿Qué es lo que te va a dar a ti el poder para huir de la corrupción? La naturaleza divina. ¿Y la naturaleza divina no es acaso vida eterna? ¿Y la vida eterna no es acaso inmortalidad e incorruptibilidad? Oye, lo que tienes dentro de ti no es cualquier cosita. Lo que tienes dentro de ti tiene el poder para destruir toda clase de corrupción y huir de la corrupción que el mundo te ofrece. Por eso es que Pablo nos dice en Romanos capítulo 2, en el versículo 2, no nos conformemos a este ¿qué? Mundo, a este siglo, porque es que lo de este mundo todo es corrupto. Ellos solamente están pendientes de lo temporal. Ellos están pendientes de cómo puedo complacer a mi cuerpo en las delicias del pecado, por favor. Si no, miren ustedes a una persona que mira pornografía y llega a degradarse. Y algunos llegan a cosas terribles por la corrupción que sucede en sus vidas debido a ese vicio. O no digamos tanto de pornografía, digamos de las drogas. Una persona que comienza a meter droga, al principio no va a hacer mucho, pero recuerden, la corrupción es una cuestión que va degradando, que va de paso en paso, ¿ok? Hasta que la persona llega a pisar fondo. Entonces, ¿podemos vencer la corrupción? Claro que sí, sí se puede, sí se puede. ¿Qué diferencia existe entre huir de la contaminación del mundo y huir de la corrupción del mundo? Bueno, la corrupción del mundo es aquella que está en nuestro interior. Es aquello a lo cual nos hemos conformado. ¿Me están siguiendo? El mundo dice ahora, si usted lo siente bien hacerlo, hágalo, no importando lo que sea. Hágalo. ¿O no? ¿Ah? ¿Qué nos invita entonces el mundo? A la corrupción, a participar de esa corrupción. Y no me vengan a decir que no nos va a afectar una persona que está mirando películas incorrectas, en donde se acepta cualquier clase de inmoralidad sexual. Usted va a comenzar a pensar igual a como esas películas, porque el corazón se comienza a contaminar de la corrupción que estás viendo a través de las películas. Las telenovelas, ay Dios mío, todas muestran adulterios, venganzas, rabias, iras, contención, odios, todas esas cosas. Y eso es lo que la persona absorbe, esa corrupción la absorbe la persona. En vez de huir de esas cosas, lo que hace es ¿cómo? Inclusión. ¿Inclusión al pecado? Correcto, inclusión al pecado. Entonces están siendo incluidos a lo mismo que están viendo. Entonces la corrupción del mundo, la corrupción del mundo es aquella que está en nuestro interior. Esa es la que viene, ¿okay? De nuestro propio corazón. Por eso es que nosotros nos hemos propuesto aquí destruir ¿qué? Destruir toda la fortaleza, destruir todo aquello que nos conformaba a este siglo, al mundo. Nosotros no queremos ser engañados, nosotros no queremos esas creencias falsas en nosotros. Y luego viene la otra contaminación del mundo, que es la que se encuentra en el exterior. Una daña a la otra, o sea, las dos van ligadas. Una viene del interior por los engaños del mundo, pero la otra es también igualmente por el engaño del mundo, viene del exterior hacia el interior. Entonces te puedes tú imaginar si tú estás pensando de pronto en un adulterio o en algo, y tú miras una telenovela y lo ves como tan normal el adulterio, como que, oiga, aquí no hay problema, usted puede adulterar, usted puede hacer esto, usted puede hacer lo otro, en las inmoralidades sexuales iguales. Entonces usted dice, pero eso no tiene nada de malo. Vamos a hacerlo también. Entonces, ¿qué pasó? Su corazón se corrompió por estar viendo algo que el mundo le está hablando.
Entonces debemos huir de esas cosas. Debemos huir de esas cosas. Segunda de Pedro 2, 19 al 22, para ya terminar. 22, vamos a... no, vamos a primera de Pedro 1, 23. No tengo el tiempo para explicar esos dos versículos, aunque son muy buenos, pero no tengo el tiempo. Todo eso es tremendo. Todo eso es tremendo. Ok. Primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos, no de simiente ¿qué? Corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora, pongan atención. Nuestro nacimiento de nuestros padres fue por una simiente ¿qué? Corrupta. De nuestros padres. ¿Ok? Pero una semilla corruptible viene por parte de la generación humana, por los medios terrenales. Entonces, lo corruptible está sujeto a la decadencia y puede ser afectado por los cambios y por las cosas externas en el mundo. Los pecados de los creyentes darán lugar a una clase de muerte espiritual. Aunque hemos sido rescatados del castigo del pecado, que fue la separación eterna de Dios, oigan bien, nosotros como cristianos no estamos exentos de las consecuencias naturales de una relación rota con el Padre. Esto significa que la corrupción, si usted la va a permitir en su corazón, oiga, rompe la relación que usted tiene con Dios el Padre. Su alma se detiene de recibir el fluir de la vida eterna de Dios cuando usted comienza a corromper su alma. De ahí que hay tantos cristianos que caen muy profundo en los pecados. Como el hijo pródigo, llegó a lo máximo, pero se arrepintió, cambió su manera de pensar y llegó a donde su padre, y su padre le perdonó. Pero es muy triste que por ignorancia o por desechar el conocimiento, nosotros muchas veces nos hayamos encontrado en esa situación de corrupción, sin saber que por el poder de la asociación del Espíritu Santo dentro de mi espíritu, podemos destruir la corrupción por el pecado dentro de nosotros. Y eso es importante que lo entendamos. Importante que lo entendamos. Vamos a 2 de Pedro 2:18, rapidito. Vamos a la 20, al versículo 20. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapados de la contaminación del mundo, de la corrupción del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose, oigan bien, aquí hay una advertencia de Pedro, es tremendo, léanselo en su casa, ese capítulo 2 es poderoso. Solamente voy a compartir esto porque no tengo el tiempo. Dice, enredándose ¿qué? Otra vez en ella, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. En el 21 dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberle conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Pero mi pregunta aquí, ¿será que podemos vencer la corrupción en nosotros? Claro que sí, pero ¿por qué? Porque sencillamente nosotros ahora estamos muertos al pecado, pero estamos vivos en la simiente incorruptible de Dios para vida eterna. Sí se puede vencer la corrupción del pecado, sí se puede vivir en un cuerpo, oye, con una salud divina. ¿Por qué? Porque sencillamente Jesucristo fue necesario que Él se vistiera de incorruptibilidad, que lo corrupto se vistiera de incorruptibilidad y lo mortal se vistiera de inmortalidad. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra.
Gracias, Señor, por las cosas profundas, Señor, que tú nos estás enseñando, Señor. Son grandes, maravillosas, Señor, tus verdades, Señor amado, y queremos, Señor, como el buen discípulo, Padre, hoy decirte a ti, Señor, el buen discípulo es el que guarda tus palabras. Hoy queremos guardar esta palabra en nuestro corazón. Entender que sí, hubo una corrupción, pero que no tengo que volver otra vez a la corrupción. Que puedo salir de la corrupción para crecer en la incorrupción. Que puedo, Señor amado, salir de la mortandad, Señor, por el pecado, para que así entremos en la vida inmortal. Y que mientras estemos en este cuerpo humano, estaremos gozando de la vida incorruptible, que es inmortal, que es inmarcesible, que es, Señor amado, incorruptible. Que nuestra alma puede estar bajo la fuente, Señor, constante, perennemente, Señor amado, de esa fuente de agua de vida eterna, Señor amado, como tú lo dijiste en tu palabra, porque el pan de vida que yo les daré, el pan de vida, Señor, tú eres el pan de vida. Tú dijiste, yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida eterna, yo soy el pan de vida eterna, que va a hacer que tu alma se vista de incorruptible y tu alma se vista de inmortalidad, para que igualmente estos sean los efectos que vengan sobre tu cuerpo, para que no haya enfermedad, para que no haya mortalidad, para que no haya nada, absolutamente nada, por la cual perezcas, sino hasta que el día que Dios te lleve. Hasta el día que Dios te lleve, tienes la salud divina en ti. Usa del poder de vida eterna que está dentro de ti. Destruye la corrupción. Tienes que comenzar con tu mente. Tienes que comenzar a entender que no te puedes conformar a lo que dicen las noticias con respecto al COVID, a lo que dicen las noticias con respecto a enfermedades degenerativas, a lo que dicen las noticias cuando vas y oyes el reporte médico. Yo no sé qué es lo que te ha dicho el médico, yo no sé qué clase de enfermedad te reportó el médico degenerativa. Oye, hoy te digo, si tienes a Cristo en tu corazón, tienes la vida eterna. Permite ser sumergido tu alma en esa vida eterna, tu mente en esa vida eterna, tu corazón en esa vida eterna, para que así todo lo que fluye de tu alma ahora, que viene del Espíritu de vida eterna, influya, imparta igualmente incorruptibilidad, imparta también inmortalidad a tu cuerpo humano. Mientras que el Espíritu de vida eterna esté dentro de ti, es necesario que tu alma se vista de incorruptible, de inmortalidad. En el nombre de Jesús podemos vivir en una salud divina. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.